y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Comenzando ya en el capítulo 13, es decir, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 y 17. Esos 5 capítulos son las enseñanzas, la conversación que tuvo Cristo con sus apóstoles sentado a la mesa en la última cena. Desde el capítulo 13 cuenta cómo él se levantó de la cena, le lavó los pies a sus discípulos y entonces les dio un nuevo mandamiento, que se amaren los unos a los otros. Anuncia la traición de Pedro. El capítulo 14 está la promesa de la venida del Espíritu Santo. El capítulo 15, la vid verdadera y que permanecieran en él para que den mucho fruto. Y el capítulo 16, la obra del Espíritu Santo. Y finalmente, el capítulo 17, la oración intercesora de Cristo. Vamos a leer los versículos 7 en adelante. San Juan 16, versículo 7, dice así: Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas otras cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ya el Señor Jesús ha dedicado en esta conversación, enseñanza, sermón, sentado a la mesa con sus discípulos, bastante tiempo hablando del Espíritu Santo. Por cierto, la mensajera del Señor dice que el tema favorito de Cristo era el amor infinito de Dios para con sus hijos. Pero el tema que él más habló, que más tiempo le dedicó a la enseñanza, fue el tema del Espíritu Santo. Y aquí, en estos últimos 5 versículos, tiene bastante que enseñarnos
sobre el Espíritu Santo. Ya en el capítulo 14 está la promesa, y en el capítulo 16 que acabamos de leer, comienza Jesús a explicar cuál va a ser la obra del Espíritu Santo. En el capítulo 14 dice, en el versículo 15 en adelante: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí está la promesa de que el Señor habría de enviar el Espíritu Santo, el Consolador, para que esté con sus discípulos para siempre, que no los va a dejar solos. Y luego en el capítulo 16 Jesús explica cuál va a ser la obra del Espíritu Santo. Comentando esto, la mensajera del Señor declara: esa última noche, antes de que Jesús saliese del aposento alto para ofrecerse como víctima por el sacrificio, Cristo buscó el don más esencial y completo que pudiese otorgar a sus seguidores. Un don que pusiese al alcance de ellos los ilimitados recursos de la gracia. Yo rogaré al Padre, dijo, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí la mensajera del Señor, en el deseado de toda la gente, en el capítulo titulado, ¿cómo es que se titula este capítulo? No se turbe vuestro corazón. Dice que el Espíritu Santo es el don más grande, más completo, lo mejor que Jesús les podía dejar. Y por eso él dice: yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador. Y entonces Elena de White agrega: hasta ese momento y antes de eso, el Espíritu Santo había estado en el mundo. Desde el mismo principio de la obra de la redención,
había estado moviendo los corazones humanos. Pero mientras Cristo estaba aquí en la tierra, los discípulos no habían deseado otro ayudador. Y antes de verse privados de su presencia, no sentirían la necesidad del Espíritu Santo. Pero entonces vendría el Espíritu Santo, que es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a los discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Mientras Cristo estuvo aquí, la gente que lo conocía, que lo frecuentaba, que estaba a su alrededor, que vivía en Palestina, pues tenía acceso directo a él. Pero ¿qué del resto del mundo, que nunca lo vio ni lo conoció personalmente? Tuvieron que llegar a conocerlo a través del testimonio de sus discípulos. Pero ahora el Espíritu Santo iba a estar presente en todas partes, en todo lugar. Ya no había gente que iba a tener ventaja por tener a Jesús cerca. Ahora el Espíritu Santo estaría disponible para todos. Por el Espíritu Santo, termina diciendo la cita, el Salvador sería accesible a todos donde quiera que fuera, en cualquier tiempo y en cualquier lugar. En este sentido estaría más cerca de ellos que si nunca hubiese ascendido a lo alto. Nuestra temática en cada noche de estos días que hemos de pasar juntos es el tema del Espíritu Santo. No vamos a hablar de la personalidad del Espíritu Santo, aunque muy bien haría hacerlo, porque hay muchos que están negando que Él sea una persona. Hay muchos que están diciendo que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo, es Cristo a través de su Espíritu, pero no es un ser aparte del Padre y del Hijo. Hay otros que están negando totalmente la existencia del Espíritu Santo. Los que creemos que hay un Dios Padre, un Señor Jesucristo y un Espíritu Santo, los que no creen esto nos acusan de ser trinitarios. Los que solamente creen en el Padre y en el Hijo como seres aparte el uno del otro, son binarios. Tri es tres, bi es dos. Binarios, es decir, solo creen en el Padre y en el Hijo, pero no creen en el Espíritu Santo. Repito, bien haría estudiar el tema de la personalidad del Espíritu Santo tal y cual lo presenta la Biblia y el espíritu de profecía. Pero no es mi propósito en estos días juntos hablar de la personalidad del Espíritu Santo. Podríamos también hablar de la deidad del Espíritu Santo, que Él es pleno Dios. Así como el Padre es Dios y así como el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios eterno. Así lo presenta las Sagradas Escrituras. Eterno, y eterno quiere decir que no tiene comienzo ni tendrá fin. Es Dios. Y Dios no tiene comienzo ni tendrá fin.
Solo una palabrita para terminar esta introducción y para ir al tema que vamos a estudiar juntos estos días. Nosotros, como adventistas, no somos trinitarios. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Yo sé que en la iglesia adventista y también en nuestros grupos, pues usamos la palabra Trinidad. En nuestro himnario le cantamos a la Trinidad. Así dice el himno en el antiguo himnario, en el número 19, a la Trinidad rindamos loor, ¿verdad? Y hasta nuestra doxología dice, a Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al Espíritu Consolador, unidos todos, alabad. No tengo ningún problema con decir que soy trinitario porque creo en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, siempre que se entienda bien lo que quiere decir trinitario en el contexto adventista. Pero acabo de decir que nosotros los adventistas no somos trinitarios en el sentido católico. Escuchen bien, para no tergiversar lo que acabo de decir. No tengo ningún problema en decir que yo soy trinitario en el contexto adventista, creyendo que hay tres seres diferentes el uno del otro: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son Dios eterno, coiguales, coeternos. Los tres han existido desde toda la eternidad, pero forman un solo Dios en el sentido de que están unidos en propósito, están unidos en planes, en la redención del hombre, en la administración del vasto universo. Son un solo Dios y no tres dioses rivales. Son uno solo, unidos en un propósito, pero tres personas distintas. Eso creemos los adventistas. La Trinidad católica es totalmente diferente. La Trinidad católica dice que hay un Dios manifestado en tres personas, pero un solo Dios. Hasta ahí va bien. El Padre, el Hijo que procede del Padre y el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Esa es la fórmula trinitaria del Concilio de Calcedonia, concilio católico del sexto siglo. Primero, el Concilio de Nicea votó el credo de Nicea, que dice: creemos en un Dios, el Padre, y en un Señor, Jesucristo, quien procede del Padre, no creado ni hecho, sino engendrado del Padre. Eso dice el credo de Nicea: engendrado del Padre, luz de luz, Dios de Dios. Es decir, Cristo es Dios porque salió del Padre. Y como el Padre es Dios, Él es Dios de Dios. Fue engendrado allá en los siglos sin fin de la eternidad, antes de la creación de la tierra. El Padre lo engendró.
Y luego, entre el Padre y el Hijo, de ambos procede el Espíritu Santo. Yo no creo eso. Porque si Cristo procede del Padre, entonces hubo un tiempo en que Jesús no existía, en que el Hijo no existía. Porque primero era el Padre y del Padre procede el Hijo. Y si el Hijo salió del Padre, entonces tuvo comienzo. Y si el Hijo tiene comienzo, entonces no es Dios. Porque por definición Dios es eterno. Si Dios tuvo comienzo, no es Dios. Y si el Espíritu Santo salió del Padre y del Hijo, entonces tampoco puede ser Dios pleno, porque hubo un tiempo en que el Espíritu Santo no existía. Yo no creo eso. Por eso no soy trinitario. Y por eso los pioneros adventistas se opusieron fuertemente a la doctrina católica y protestante de la Santa Trinidad. No eran trinitarios. Y nosotros tampoco somos trinitarios en el sentido católico. Si alguno desea más información sobre esto, tengo mucho material y es más, tengo una serie que habla de la personalidad y la deidad del Espíritu Santo. Está ya en la mesa y la pueden solicitar. Hay algunos de ustedes que se encuentran con hermanos antitrinitarios o con hermanos binarios, aún dentro de los grupos y también dentro de la organización adventista, que no creen que el Espíritu Santo sea un ser aparte del Padre y del Hijo. Dicen que es el Espíritu de Cristo, que es el mismo Cristo, pero en forma de espíritu. Si alguno quiere ahondar sobre este tema, pues con mucho gusto le doy la información que yo tengo por escrito sobre esto, basado en la Biblia y el espíritu de profecía, y también hay una serie grabada sobre la deidad y la personalidad del Espíritu Santo. Nuestro estudio en estos días juntos no va a ser la persona del Espíritu Santo, aunque vamos a hablar de Él. Jesús habló cuando Él venga. Pero los que no creen que Él, el Espíritu Santo, existe, aparte del Padre y del Hijo, dicen que es el Espíritu de Dios, que es una fuerza. Pero no es Dios, ni es una persona, ni es un ser. Pero Cristo dijo, cuando Él venga, nuestro texto que leímos primero, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Mas cuando me fuere, os lo enviaré. Acabamos de leer que Él quedó en esta tierra como representante de Cristo. Si es el mismo Cristo y su Espíritu, entonces ¿cómo puede representarlo? Sería Él. No creo en lo que algunos dicen que el Espíritu Santo es solamente el Espíritu de Cristo. Porque si ustedes leen, por ejemplo, para darles un ejemplo, en Romanos, la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, dice el versículo 26, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
si es el mismo Espíritu de Dios, pero el Espíritu intercede por nosotros, ¿ante quién intercede? Si es el mismo Espíritu de Dios, ¿intercede ante sí mismo? Obviamente no. Si intercede por nosotros, intercede ante Dios por nosotros. Por lo tanto, no puede ser el mismo ser, porque intercede ante Dios. Tampoco puede ser el mismo Cristo, porque el versículo que sigue dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El que escudriña los corazones es Cristo. Yo soy el que escudriño los corazones, dice en el libro de Apocalipsis. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque Él también intercede ante el Padre por los santos. Así que Cristo es intercesor, pero también el Espíritu Santo es intercesor. Y es un ser diferente del Padre y del Hijo. Con esto termino la introducción sobre la personalidad y la deidad del Espíritu Santo. Digo, tengo una serie entera sobre esto, pero este no es nuestro tema principal, de mostrar que el Espíritu Santo es Dios y que es un ser que junto con el Padre y con el Hijo han existido eternamente. Mi propósito en estos días juntos es estudiar el tema de la obra del Espíritu Santo en relación con el santuario. Repito, vamos a estudiar la obra del Espíritu Santo en relación con el santuario, porque el santuario es el centro de operaciones para la redención de la raza humana. Aparte de ser una de las doctrinas cardinales de los adventistas del séptimo día, la doctrina del santuario, uno de los pilares de la fe adventista, lo que nos hizo pueblo adventista, el santuario en el cielo, el santuario donde Cristo entró a hacer la obra final de la redención, la purificación del santuario, es donde se realiza tu salvación y la mía. ¿Qué papel ocupa el Espíritu Santo en la obra final de la redención? En la obra que Cristo está haciendo en el lugar santísimo. Repito, si Cristo comenzó una obra especial el 22 de octubre de 1844, entró al lugar santísimo del santuario celestial, ¿qué hace el Espíritu Santo en esa obra en relación con el santuario? ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en la obra de la purificación del santuario celestial? Esto es lo que vamos a estudiar, porque sin la obra del Espíritu Santo, la mensajera del Señor dice que lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial sería infructuoso, no lograría nada. Esto está en el conflicto de los siglos, y ya les voy a leer la cita en estos días juntos, donde Elena de White dice que así como fue de importante la obra de Cristo en esta tierra, si Él no hubiera venido a morir por nosotros, estaríamos perdidos. Pero si Él no hubiera
ascendido al cielo y hubiera entrado al santuario celestial, de nada hubiera servido su sacrificio. Porque para ser perdonados no se necesita solo el sacrificio de Cristo que paga por nuestros pecados. Se necesita su intercesión en el santuario celestial para que yo pueda ser perdonado. Y así como es de importante la obra de Cristo en el santuario celestial, así de importante, dice la mensajera del Señor, es la obra del Espíritu Santo. Sin la obra del Espíritu Santo, el sacrificio de Cristo no tendría valor para nosotros, no nos podría salvar. Y usted dice, pero ¿cómo? Repito, les sigo leyendo la cita del deseado de todas las gentes. En el capítulo No se turbe vuestro corazón. Dice así: el Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. Por eso se le llama el Espíritu de verdad. ¿Ustedes creen que en este tiempo de zozobra, donde todo tipo de doctrina está soplando en medio de la iglesia adventista y aún en medio de los grupos, donde cada uno anda con una doctrina distinta, enseñando una cosa y otra, necesitamos la obra del Espíritu de verdad que nos guíe a toda la verdad? ¿Lo necesitamos? Dice, la obra del Espíritu Santo consiste en definir y mantener la verdad. Primero, el Espíritu Santo llega a morar en el corazón como el Espíritu de verdad, y así llega a ser el Consolador. Hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. Entonces, todos aquellos que andan creyendo o enseñando una mentira no pueden tener paz, ni pueden tener consuelo, ni el Espíritu Santo, que es el Consolador, porque si tuvieran el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad. Y el que anda en mentira no puede tener el Espíritu Santo, porque Dios no comparte el trono, la mitad verdad y la otra mitad mentira. O somos o no somos. Y el Espíritu Santo no mora con la mentira, porque en Dios no hay mentira, en Dios no hay tinieblas. El verdadero Dios es el Dios de verdad y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Por lo tanto, donde está el Espíritu Santo tiene que haber verdad. Lo que estoy diciendo tiene consecuencias muy graves. Muy graves. Porque si hay error y mentira y no está el Espíritu Santo, no hay salvación. Fíjense cuán grave es. Sigo leyendo. Hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira, por medio de falsas teorías y falsas enseñanzas. Es como Satanás obtiene su poder sobre la mente, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas, doctrinas falsas, tuerce el carácter de Dios,
por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así el Espíritu Santo deja expuesto el error y lo expulsa del alma. Donde está el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a morar en el corazón, expulsa el error, la mentira, la doctrina falsa del corazón y del alma del ser humano. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. ¿Cómo llegamos a estar sujetos a Cristo? Por la obra del Espíritu Santo, a través, obrando por la palabra de Dios, porque esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Sigo la cita para que ustedes vean lo importante de lo que vamos a estudiar. Al describir a sus discípulos la obra del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Cuando Él les habla de lo que el Espíritu Santo va a hacer, Él quiere traerles paz, gozo, alegría, porque Él está contento. No está contento porque se va, porque llegó a amar a sus discípulos, eran su familia. Pero está contento porque les va a dejar algo mejor. Y Él quiere infundirles eso. Se regocijaba Jesús por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia después de que Él regresase al Padre. Así que lo que lo llenaba de gozo es: me voy, pero no los dejo solos. Les voy a dejar algo mejor. Les conviene que yo me vaya. Y si Jesús dice, les conviene que yo me vaya, es porque es mejor que si Él estuviera aquí. ¿A cuánto les hubiera gustado haber conocido personalmente al Señor Jesús? Haberle visto, verlos, hacer los milagros, sanar los enfermos, resucitar los muertos. ¿A cuánto les hubiera gustado conocer a Jesús personalmente cuando estuvo aquí en la tierra? Veo las manos. Pues a quién no, ¿verdad? Pero la mensajera del Señor nos dice que lo que nosotros tenemos es mejor que eso. Jesús nos dejó algo mejor que su presencia personal en esta tierra. Os conviene que yo me vaya. Y decimos, pero ¿cómo nos va a convenir que el Señor se vaya? Os conviene, dijo Jesús, que yo me vaya. Porque cuando me vaya, os voy a mandar el Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es mejor el Consolador que Cristo. Y usted dice, pastor, no hagamos comparaciones. ¿Cómo va a ser el Espíritu Santo mejor que Cristo? Yo no estoy diciendo que es mejor en el sentido moral. Estoy diciendo que para nosotros, en nuestra condición aquí en esta tierra de hombres finitos, la obra del Espíritu Santo es más abarcante que la obra de Cristo en persona. Y fue esencial que Él se hiciera carne. Fue esencial, indispensable. Si Él no se hubiera encarnado, pues no habría podido morir por nosotros. Pero también era indispensable que Él resucitase y en forma humana, como hombre, ascendiera al cielo. Porque Él ahora es nuestro intercesor. Pero Él no nos defiende como alguien de afuera que intercede por nosotros. Él como hombre nos defiende ante el Padre. Porque Él
viene de este planeta y ahora nos representa a la raza humana delante del Padre. Por sus venas corre sangre humana. Él trae los genes de nuestra raza. Por toda la eternidad va a ser hombre. Por eso que era tan indispensable la obra de Cristo, pero ahora Él intercede por nosotros. Pero ¿de qué sirve que Él interceda si la obra del Espíritu Santo no es hecha en nosotros para que busquemos a Cristo? Por eso dice, Él viene a glorificarme a mí. Él viene a tomar de mí y a dárselo a ustedes. Pero si Él está en el cielo, ¿cómo nos va a dar si Él está allá y tiene un cuerpo humano como tú y como yo, de carne y hueso? Ni modo que se suba en un carro de nube con los ángeles y nos venga a dar las bendiciones. Él está limitado a un lugar específico y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero el Espíritu Santo es el que recibe de Cristo, como lo acabamos de leer, y nos lo trae y lo distribuye a nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo no hiciera su obra, de nada serviría la intercesión de Cristo en el cielo. Sigo la cita. Jesús se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. ¿Vamos entendiendo lo que eso quiere decir? No había nada más grande que Cristo podía pedirle a su Padre que les diera a su iglesia y su pueblo en esta tierra que el Espíritu Santo. Él le podría haber dicho al Padre, Padre, déjame quedar aquí en la tierra para seguir enseñando la verdad, para seguir ayudando al hombre, para seguir sanando a los enfermos, para seguir resucitando a los muertos. Pero eso no era tan grande como pedirle al Padre que dejara al Espíritu Santo aquí en esta tierra con su iglesia. Es decir, que desde que Cristo ascendió al cielo, el Espíritu Santo tiene una función, una obra, o como le llama Elena de White, un cargo nuevo que no tenía antes. Y ese cargo, fíjense, un día el Padre tomó la decisión, obviamente con su Hijo y con el Espíritu Santo, de que Cristo viniera a esta tierra. El Padre se separó de su Hijo físicamente. Habían estado juntos desde toda la eternidad. Y ahora uno de esos tres se viene a esta tierra. Fue una decisión bien dura para la deidad. Separarse de su Hijo. Pero ahora que Cristo asciende al cielo, Cristo le dice, así, Padre, como te desprendiste de mí, y me mandaste a esta tierra, ahora quiero que lo mandes al otro Consolador, que Él venga a esta tierra. ¿Estamos entendiendo? Es algo muy grande lo que estamos diciendo. Que así como Cristo dejó las cortes celestiales y se vino a vivir aquí, por 33 años y medio vivió en este planeta. Ahora el Espíritu Santo fue enviado del cielo a esta tierra, no a encarnarse en una virgen ni a hacerse hombre, sino manteniendo todo su poder eterno, omnisciente, omnisapiente, omnipotente.
toda su ubicuidad. Ubicuidad quiere decir que puede estar en todas partes al mismo lugar, manteniendo todos los atributos divinos, pero ahora fue enviado a este planeta. Y aquí está el Espíritu Santo, hace casi 2000 años. Y nosotros nos maravillamos de que Cristo estuvo en esta tierra 3 años y medio, porque era el Dios eterno creador que se hizo hombre. Pero debiéramos estar más maravillados de que ese Dios eterno que estaba con el Padre y con el Hijo desde toda la eternidad, ahora ya ha sido enviado a esta tierra para nosotros, para su pueblo, para su iglesia. Noten que es lo más grande que Jesús le podría haber pedido al Padre. Y tanto Él como el Espíritu, como el Padre, tuvieron que adaptarse a tener al Espíritu Santo en esta tierra. Tú me dices, pero Él está en todas partes. Sí, pero su función, su trabajo, su obra, su cargo es ser el representante de Cristo en esta tierra. Alabado sea su nombre. Sigue diciendo la cita. El Espíritu Santo iba a ser dado como agente regenerador. Y sin esto, el sacrificio de Cristo habría sido totalmente inútil. Aquí está lo que les estaba diciendo hace un momento. Si el Espíritu Santo no hiciera su obra aquí en esta tierra, en nuestros corazones, en nuestra vida, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, todo lo que Cristo hizo, su sacrificio en favor de la redención de la raza humana, sería totalmente inútil, no hubiera valido de nada. ¡Wow! ¡Cuán importante es lo que el Espíritu Santo está haciendo aquí en la tierra! Pero fíjense bien, eso es desde que Cristo ascendió al cielo en adelante. Yo rogaré al Padre para que os envíe otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Desde que Él ascendió al cielo, el Espíritu Santo fue enviado a esta tierra. Antes venía, obraba. En la creación estuvo presente, en muchos eventos en esta tierra estuvo presente, pero no se quedaba aquí. Pero ahora, aquí es donde vive, aquí es donde mora. Pero no mora en un edificio hecho de manos, mora en el corazón de los que le reciben. Sin la obra del Espíritu Santo, el sacrificio de Cristo fuera totalmente inútil. Pero ahora voy a decir algo más grande todavía de todo lo que he dicho. Si desde que Cristo ascendió al cielo, comenzó su obra intercesora ante el Padre en el lugar santo, haciendo su sacrificio válido, porque su intercesión hacía posible que el ser humano sea perdonado y aceptado delante del Padre, pero no sin la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no convencía al pecador de que es pecador, nunca iba a buscar un redentor, ni nunca iba a poder aceptar el sacrificio si el Espíritu Santo no lo convencía. Pero sí es importante lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo en estos últimos casi 2000 años desde la ascensión de Cristo al cielo. ¿Cuál será la obra del Espíritu Santo desde que Cristo entró en el lugar santísimo del santuario celestial?
Fíjense, desde que Cristo ascendió al cielo, Él es nuestro intercesor. Amén. No habría salvación sin la obra de Cristo en el santuario celestial. A ver si lo puedo explicar y lo podemos captar cuán importante es la obra de Cristo en el santuario celestial desde que ascendió al cielo. Cuando en el Antiguo Testamento todavía Cristo no había venido a esta tierra, ¿cómo era perdonado el pecador? ¿Cómo era perdonado? Cuando reconocía su pecado, tenía que venir al santuario trayendo un animalito. Y tenía que ofrecer ese animalito para pago de su pecado. Y esa sangre era recogida en un tazón. Y entonces el sacerdote llevaba esa sangre dentro del santuario y la ofrecía en el lugar santo, salpicándola 7 veces frente al velo, y tocaba con esa sangre las 4 esquinas del altar del incienso, y así hacía la expiación por el pecado. Repito, la expiación no se hacía en el altar donde era sacrificado el cordero. Si venía el pecador, traía el corderito, ponía sus manos sobre la cabeza y confesaba su pecado y se iba, no estaba perdonado. Tenía que esperar que el sacerdote entrara al santuario, ofreciera la sangre a donde está la ley de Dios. Detrás del velo está la ley de Dios que fue transgredida. Y ahora el sacerdote traía la sangre y decía, aquí está la sangre del pago por el pecado. Y entonces cuando había hecho la expiación por el pecado, salía otra vez a donde estaba esperando el pecador arrepentido y le decía, ya ofrecí la sangre de tu sacrificio. Puedes ir en paz porque ya la ofrecí en el santuario para que seas perdonado. Ve en paz porque ya has sido perdonado. Y recién entonces el pecador se iba. Esto era un símbolo de la obra de Cristo. Cristo vino a este mundo, ofreció su sangre por nosotros como sacrificio, pero tenía que ascender al cielo, ahora interceder por nosotros y hacer la expiación llevando su sangre, los méritos de su sacrificio y presentándolos delante del Padre. Entendimos cuán importante es la obra de Cristo en el santuario. Pero resulta que Cristo, desde que ascendió al cielo, tuvo la función de intercesor, presentando su sangre expiatoria, haciendo expiación por el pecado ante el Padre. Y el Espíritu Santo quedó en esta tierra para convencer al ser humano de que era pecador y que necesitaba venir al corderito, traer un cordero, pero ya no a sacrificar un animalito, sino confiar en el Cordero de Dios. La obra del Espíritu Santo es paralela con la obra de Cristo en el santuario celestial. Ahora viene la gran pregunta. En el año 1844, Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Dejó de ser intercesor, sí o no? No.
¿Sigue siendo intercesor? Sí. Era sacerdote desde que subió al cielo, fue entronizado como sumo sacerdote, ¿sí o no? Sí. San Pablo lo dice. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestros pecados. Así que él era un sumo sacerdote en el cielo. Y sigue siendo sumo sacerdote. Solo que ahora entró a hacer la obra que hacía el sumo sacerdote una vez al año. El día de expiación. Aparte de ser sacerdote y hacer expiación, ahora se le añade una función más a Cristo. ¿Sigue siendo sacerdote? Sí. ¿Sigue siendo intercesor? Sí. ¿Sigue haciendo expiación por nosotros? Sí. Todo eso ya lo hizo desde que subió al cielo y lo sigue haciendo después de 1844. No le dejaron esa función, le añadieron otra adicional. ¿Cuál es la obra adicional que Cristo recibió desde 1844 en adelante? ¿Cuál es? No, la intercesora desde que subió al cielo, hermano. Acabamos de decirlo. Desde que Él subió al cielo es nuestro intercesor. Y sigue siendo nuestro intercesor. ¿Cuál es el oficio o la obra o el cargo que se le añadió a ser sacerdote, a ser intercesor, a hacer expiación desde 1844 en adelante? ¿Cuál cargo nuevo se le dio? Abogado ya era. Es juez. Aparte de ser abogado, desde 1844 él recibe el cargo de juez para presidir el juicio, para hacer juicio por la raza humana. Esto es bien importante. Dice San Juan en el capítulo 5. San Juan en el capítulo 5 son enseñanzas de Cristo. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Lo mismo que hace el Padre lo hace el Hijo. Pero luego viene algo que solo lo hace el Hijo y no lo hace el Padre. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. No es que el Padre no pueda juzgar. Él es el juez supremo de todo el universo. Pero Él no juzga a nadie. Él le delegó esa función, ese cargo al Hijo. Y el Padre no juzga a nadie. Todo el juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Es decir, las mismas funciones que desempeña Dios Padre, las desempeña su Hijo, para que todos lo honren a Él igualito que honran al Padre. Entonces, agrega el versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesucristo recibió la autoridad, la función, el cargo de hacer juicio.
Eso es desde 1844 en adelante. Es una función nueva y muy importante, porque ahí se determina si todo lo que él hizo a través de su sacrificio ahora va a permanecer en pie para aquellos que aceptaron ese sacrificio. Es decir, ahí se determina quiénes van a ser salvos y quiénes no, porque se investiga si la obra que Cristo hizo en favor de aquellos que creyeron en él fue válida en ellos. ¿Y cómo se demuestra? Su vida demuestra si realmente fueron perdonados. Cristo dijo que si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, tampoco nuestro Padre nos perdona a nosotros. Y si Cristo nos perdonó a nosotros por su sacrificio, por su intercesión, cada vez que le pedimos perdón, Él nos perdona. Pero en el juicio se demuestra que yo no perdoné a mi hermano. El Padre dice, ¿sabes qué? No está perdonado, porque Él no perdonó. La obra del perdón no se efectuó en su vida. Solo recibió el perdón, pero no dio perdón. Por lo tanto, nunca tuvo perdón. Y todo lo que hizo el creyente de confesar sus pecados a Dios y de pedirle perdón, quedó en cero, porque no pudo perdonar. ¡Wow! Dices tú, esto está grave. ¿Quiere decir que si yo no perdono a mi hermano, tampoco yo soy perdonado? No lo digo yo, mi hermano. Lo dice Cristo. Léanlo. San Mateo, capítulo 6, en la famosa oración del Padre Nuestro. Cuando él termina de enseñar el Padre Nuestro, dice el versículo 12 de Mateo 6, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hasta ahí termina el Padre Nuestro. Amén. Pero miren lo que sigue. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¡Wow! Esto sí está grave. Si yo quiero que Dios me perdone, yo tengo que perdonar. Y si yo no perdono, cuando Cristo ahora va a hacer el juicio y va a investigar los registros de nuestra vida, y dice, sí, fulano que vivió me aceptó como Señor y Salvador, confesó sus pecados, fue bautizado, pero espérate un momento, se murió sin haber perdonado a fulano de tal. El Padre dice, de nada sirvió todo lo que hizo. Y el Hijo dice, yo tengo que hacer justo juicio, y por más que lo amo y quiero salvarlo, tengo que ser justo. Padre, estoy de acuerdo contigo. El juicio no pasó para él y se perdió. Eso sucede en el juicio investigador. Eso es lo que está pasando en el cielo ahora. ¿Y sabes cómo somos juzgados? Jesús contó una parábola para que entendamos el juicio. Mateo capítulo 25. También contó otra parábola. ¿Se acuerdan la parábola de los dos deudores? Ok, vamos a buscarla. A ver si la encuentro por aquí. La parábola de los dos deudores. Está
en Mateo 18. Dice el versículo 23. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. A este, como no podía pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Le debía una suma exorbitante. Y dijo, le quito todo lo que tiene y todavía no lo paga. Así que lo vamos a vender a él también y vamos a vender a su mujer y a sus hijos como esclavos para que pague la deuda. Y ni aún así alcanza a cubrirla. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Nomás dame tiempo y te lo voy a pagar todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó toda la deuda. Ese es el Dios maravilloso que tenemos. Ninguno de nosotros podemos pagar la deuda de pecado que hemos contraído. Y si Dios fuera justo y nos hiciera pagar hasta el último centavo, pues nos tiene que vender a nosotros y a nuestra mujer y a nuestros hijos. Nos perderíamos eternamente, porque no hay manera del hombre pagar la deuda del pecado. Pero en su misericordia, Dios nos perdonó la deuda por el sacrificio de Cristo. Alabado sea su nombre. Si ahí terminara la parábola, todos diríamos, entiendo perfectamente cómo es la salvación. Es una gracia inmerecida. Un perdón, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Esa es la salvación. Pero no termina ahí la parábola. Son dos deudores. Ese fue el primero, vamos al otro. Saliendo aquel siervo que había sido perdonado, no le cobró nada, le perdonó toda la deuda. Ese que fue perdonado halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Ahora, esto es comparar un mosquito a un elefante. No tiene comparación. 100 denarios son 100 días de trabajo. ¿Ok? Pero 1,000 talentos, un talento es un año de trabajo. 1,000 talentos son 1,000 años de trabajo. 1,000 años de trabajo. Jamás lo podía pagar. Y aunque viviera 1,000 años, solo tendría que trabajar para pagar su deuda. Pero este otro le debía al que fue perdonado 100 denarios, o sea, 100 días de trabajo. ¿Lo podía pagar? Sí, lo podía pagar. Pero el que había sido perdonado lo ahogaba. Así dice, haciendo de él, lo agarró del cuello. Le metió las manos al pescuezo y comenzó a apretarle. Lo ahogaba diciendo, págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Oigan, sin saber el hombre que le debía los 100 denarios al otro, le habla las mismas palabras que él acababa de hablarle a su señor que le había perdonado los 1,000 talentos. Las mismas palabras, si ustedes se fijan, él le había dicho a su amo, ten paciencia conmigo, te lo voy a pagar todo, pero no tenía cómo pagarlo, ni aunque viviera 1,000 años.
Pero ahora el otro que le debía 100 días de trabajo, lo ahorcaba, lo agarró y ya lo estrangulaba. Dice que lo estaba ahogando. Págame lo que debe. Y el otro le dijo las mismas palabras que él le había dicho a su amo. En paciencia te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Ahora, ¿cómo le iba a pagar la deuda estando en la cárcel? Tenía que trabajar para poderle pagar la deuda. Pero si lo echó a la cárcel porque no le pagaba lo que le debía, le estaba cortando la posibilidad aún de devolverle lo que le debía. Entonces se enteró el patrón de él y llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me lo rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Entendieron la parábola? ¿O no la entendieron? ¿Qué parte de la parábola no entendieron? El que había sido perdonado tenía que perdonar a su hermano, a su consiervo. Pero como no lo perdonó, su amo lo echó a los verdugos hasta que pagara, y tampoco iba a poder pagar, así que lo condenó de por vida. Perdió el perdón que había recibido. Fíjense, perdió el perdón que había recibido por no perdonar a aquel que le debía a él. Ahí dice que el reino de los cielos es igualito y que nuestro Padre Celestial va a ser igual. Entonces, hermanos, yo no entiendo cómo nosotros decimos ser hijos del Padre Celestial y entre nosotros andamos con resquemores y que no me hablo con fulano y que el hermano me ofendió y que el otro se aparte y que los grupos se andan separando por todos los problemas entre ellos y no saben que están perdiendo el perdón que Dios nos da a través de Cristo Jesús. ¡Qué grave es esto! Es muy bonito hablar de la bestia y de la profecía y de las trompetas y de los 1260 y 1290 y 1335, pero lo básico que hace posible que un día podamos estar para siempre con el Señor es como que colamos el mosquito y nos tragamos el camello. ¿Están comprendiendo cuán serio es lo que yo estoy diciendo en esta hora, hermano? Pero nosotros no podemos perdonar a nuestro hermano sin la obra del Espíritu Santo. Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 3 cosas. Cada una de esas las vamos a estudiar por aparte. ¿Qué significa que el Espíritu Santo convence de pecado? Jesús. Volvamos a nuestro texto por donde comenzamos, San Juan 16, versículo 7. Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Juan 16, 7. Mas si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, Él, no es cuando la cosa esa que no es persona venga, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Pero después Jesús explica por qué. Versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Qué significa eso? ¿Cómo el Espíritu Santo convence de pecado porque no creen en él? ¿Qué quiere decir eso? Y de justicia, versículo 10, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Cómo el Espíritu Santo convence de justicia porque él va al Padre y no lo vamos a ver más? Parece que hay mucho aquí que no estamos entendiendo. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto que acabamos de leer es la enseñanza de Cristo sobre la obra del Espíritu Santo. Entendemos cómo el Espíritu Santo convence de pecado porque no creemos en él. ¿Qué significa eso? Entendemos cómo el Espíritu Santo convence de justicia porque él va al Padre y ya no lo vemos. ¿Entendemos qué significa que el Espíritu Santo convence de juicio porque ya el diablo ha sido juzgado? Tú dices, pero es que no entiendo cómo esas cosas se relacionan con la obra del Espíritu Santo. Espero que después de estos 3 días juntos puedas entenderlo. Yo voy a terminar mostrándoles un diagrama en esta hora y para eso quiero usar la pantalla. Mi tema estos días es la obra del Espíritu Santo en relación con el santuario y con la obra de Cristo. Porque todo lo que hace Cristo es todo lo que hace el Espíritu Santo no habla por sí mismo, él no trae una agenda. La agenda que él trae es la agenda de Cristo. Fíjense otra vez lo que acabamos de leer. Cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará toda verdad, versículo 13, porque no hablará por su propia cuenta, es decir, él no viene a agregar nada, él no viene a traer ninguna agenda suya, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Es decir, el Espíritu Santo lo que hace es aplicar la obra que Cristo está haciendo en nuestra vida, sin la cual, sin la obra del Espíritu Santo, de nada valdría lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, como ya lo leímos, y de nada valdría lo que Él está haciendo en el lugar santísimo. Sin la obra del Espíritu Santo, el sacrificio de Cristo sería vano, inútil. Y sin la obra de Cristo en el santuario celestial, combinada con la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra, lo que Cristo está haciendo en el lugar santísimo no nos valdría de nada a nosotros. ¡Wow! ¿Están viendo la importancia de entender la obra del Espíritu Santo en nosotros? Entonces Él convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creemos en Él. De justicia porque Él va al Padre y no lo vemos. Y de juicio porque ya Satanás ha sido juzgado. ¿Qué quiere decir eso? El diagrama que quiero mostrarles justamente es la obra del Espíritu Santo con el santuario. Recuerden que el santuario tiene 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Si ustedes se fijan, el santuario está dibujado
tal cual como Dios lo mandó a construir. Arriba está el norte, abajo está el sur, el este está a la derecha y el oeste está a la izquierda. Nosotros no estamos acostumbrados a verlo de esta manera. ¿Por qué? Porque nosotros leemos de derecha a izquierda. Cuando yo miro algo, yo comienzo aquí a mi izquierda a leer de aquí para allá. Pero el hebreo se lee de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. ¿Me expliqué? Por eso el santuario está así, por la mentalidad hebrea. Entonces, cuando leemos esto, tenemos que ir de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Pero si yo lo dibujo al revés, para que lo veamos en progresión, porque primero viene la obra del atrio, luego la obra del lugar santo y finalmente la obra del lugar santísimo. Pero si lo doy vuelta para que lo veamos en progresión, lo tendría mal dibujado, porque el santuario no está dibujado así. No está hecho así, no está construido así. La puerta daba siempre al este, y cuando los adoradores miraban por la fe al lugar santísimo, le daban la espalda al sol. Por eso, cuando la apostasía entró en el pueblo de Dios, Ezequiel capítulo 8 dice que los varones estaban de espalda al templo de Jehová adorando al sol, a la salida del sol. Bueno, habiendo explicado esto, vamos a ver entonces primero la obra de Cristo, y esto es un resumen de lo que hemos visto. La obra de Cristo en relación con el santuario, para terminar con la obra del Espíritu Santo. Vean, estas son las fases del ministerio de Cristo. Ahora sí lo di vuelta al santuario. ¿Lo ven que se ha dado vuelta? Ahora el atrio está a este lado, y luego el lugar santo, y luego el lugar santísimo. Para que entendamos la progresión. La obra de Cristo está representada en el santuario. Las tres fases del ministerio de Cristo para nuestra salvación están representadas en los tres compartimentos del santuario. El atrio representa la obra que Cristo hizo para nuestra salvación aquí en la tierra. Cuando vino a nacer, a vivir, a morir y a resucitar por nosotros. Él vino como siervo sufriente, como víctima, a ofrecer el sacrificio. Y esto lo hizo aquí en la tierra. Es la primera fase de su ministerio para la salvación del hombre. Su obra aquí en la tierra. Y claro, los mobiliarios que encontramos en el atrio son primero un altar de sacrificio. Eso representa la muerte de Cristo. Y luego un lavacro representa su resurrección. Repito, el altar representa donde Él dio su vida por nosotros, en la cruz del Calvario. Pero el lavacro, así como cuando una persona es bautizada, muere, es sumergida, y cuando sale del agua resucita nueva vida, así el lavacro representa la resurrección de Cristo. Esa es su obra aquí en la tierra, como siervo sufriente, dando su vida en expiación. Esto le da base a todo el plan de redención. Sin la obra de Cristo aquí en la tierra, no podría haber hecho ninguna de las otras cosas, porque para entrar al lugar santo, tiene que llevar el tazón con la sangre. Es decir, tiene que hacer la expiación por nuestros pecados basado en el sacrificio que Él hizo. Yo no estoy diciendo que Cristo se presenta ante el Padre con un tazón de su propia sangre que se saca de su cuerpo. Estoy diciendo que cuando yo me arrepiento y le pido perdón al Señor, Cristo se presenta ante el Padre y le dice, le levanta las manos
le muestra los pies y el costado y le dice, Padre, mi sangre, mi sangre. Elena de White así lo describe. Levanta sus manos, les muestra su sacrificio, las marcas de su sacrificio y dice, Padre, perdona al pecador por mi sangre que fue derramada. Esa es su intercesión. Pero eso lo hace en el lugar santo, pero si no hubiera muerto no podría interceder. Lo pueden leer en Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Dice el versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí está el mediador, el intercesor ante el Padre. Pero ¿por qué puede ser intercesor entre Dios y los hombres? Versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La razón por la que Él es intercesor es porque Él se dio a sí mismo en rescate por todos. Volviendo ahora al diagrama. La obra de Cristo en el atrio representa su primera venida a esta tierra. Representa su vida perfecta como el cordero sin mancha. Representa su sacrificio en el altar donde el cordero es inmolado. Y representa el lavacro, su resurrección de los muertos. Pero Cristo resucitó para poder ascender al cielo y entrar en el lugar santo. Ahora vean allá arriba. Su segunda fase en el ministerio de Cristo es como intercesor, lo que vimos en el tema de hoy. Al ascender al cielo, Él llega a ser nuestro intercesor, nuestro mediador, nuestro abogado defensor, que en virtud de su sacrificio intercede ante el Padre para que seamos perdonados. Esa obra la inició desde su ascensión al cielo en el año 31 hasta el año 1844. Y está representado por el lugar santo en el santuario terrenal y también en el santuario celestial, donde Cristo estuvo desde su ascensión hasta el 22 de octubre de 1844. Ahora, el hecho de que Él está en el lugar santo desde el año 31 a 1844, ¿quiere decir que ya terminó su obra como siervo sufriente? No. Es en virtud de esto que Él hizo que Él puede interceder. Presenta la sangre para nuestro perdón. Es decir, que la segunda fase de su ministerio está basada en la primera. No quita esta, le añade la próxima. ¿Dónde está? El que tienen por ahí para que yo lo use. Allá, hermana, tráigamelo. El del medio, listo. ¿Ok? Cuando Cristo está en su obra, esa, ahora sí. Cuando Cristo está intercediendo en el lugar santo, en el santuario celestial, esto está basado en su obra que ya hizo en la tierra, y Él sigue siendo la víctima por la cual somos perdonados. De igual manera, cuando el 22 de octubre de 1844 entra en el lugar santísimo para hacer la nueva función de juez, no se quita la obra de intercesión, sigue siendo intercesor y sigue siendo el siervo sufriente. Una se añade a la otra. De 1844 en adelante, Cristo ahora ejerce su función como juez, además de ser intercesor. Porque todavía en el lugar santísimo hay sangre que se esparce sobre el propiciatorio. Todo esto es algo precioso, pero mi tema estos días juntos no es la obra de Cristo en el santuario celestial.
La próxima diapositiva que me pusieron hace un momentito, aquí muestra ahora la obra del Espíritu Santo en el santuario. Y también tiene tres partes como la obra de Cristo. Fíjense, la obra de Cristo, atrio, su sacrificio en la tierra. Lugar santo, su intercesión desde su ascensión hasta 1844. Y lugar santísimo desde 1844 hasta el cierre de la gracia, cuando ya salga del lugar santísimo. ¿Ok? Ahora noten, por favor, que otra vez les cambié el formato. Ahora tienen que leer de aquí hacia allá. ¿Ven la diferencia? No los pongo para que se confundan, los pongo para que vean que cuando ponemos la puerta del santuario al este, entonces tenemos que leer de derecha a izquierda. Convence de pecado, de justicia y de juicio, en ese orden. En ese orden. Aquí está la obra del Espíritu Santo en el santuario. Esto es lo que vamos a estudiar en los próximos 3 temas que me tocan. Porque tengo, si no recuerdo mal, tengo mañana por la noche otra vez. Esto no tiene nada que ver con las clases que estamos dando durante el día. Eso es otro tema aparte. Hoy di la clase de las trompetas, mañana doy la clase de los 144,000. Pero por la noche a mí me tocan los temas centrales de la espiritualidad, o sea, el mensaje de Dios para este congreso. ¿Ok? Y el mensaje que Dios trae para cada uno de nosotros en este congreso es la obra del Espíritu Santo en relación con el santuario. Y está dividido en 3 partes. Hoy fue la introducción, la importancia de la obra del Espíritu Santo. Entonces me toca viernes, me toca sábado por la mañana y tengo un tema más el sábado por la noche. Mañana vamos a ver la obra del Espíritu Santo convenciendo de pecado. Luego vamos a ver la obra del Espíritu Santo convenciendo de justicia. Y finalmente la obra del Espíritu Santo convenciendo de juicio. Recuerden que esta no termina para comenzar esta. Esta sigue en pie y se le agrega la intercesión. Esta sigue en pie y se le agrega la obra de juicio. Pero vean cómo la obra que Cristo describió del Espíritu Santo tiene 3 partes: convence de pecado, de justicia y de juicio. Mañana vamos a ver la obra del Espíritu Santo. En el lugar santísimo está Cristo, pero ahora nosotros estamos en la tierra. ¿Qué hace el Espíritu Santo aquí mientras Cristo está en el lugar santísimo? Lo mismo que hacía antes, en parte. Desde que Cristo ascendió al cielo, dejó al Espíritu Santo, y la obra del Espíritu Santo fue convencer de pecado. Mañana la estudiamos porque no creen en Él. Pero desde que Cristo ascendió al cielo, Él también convence de justicia. ¿Qué significa esto? Hay 3 elementos aquí. Está el candelabro en el lugar santo, está la mesa de los panes de la proposición y está el altar del incienso. Siempre decimos que estos elementos representan a Cristo. El altar representa su muerte, el lavacro su resurrección. El candelabro representa la obra de Cristo como la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El pan de la mesa de los panes de la proposición representa a Cristo. Yo soy el pan que descendió del cielo.
Y el altar del incienso representa la obra de Cristo mediadora, intercediendo por nosotros. El incienso que se ofrece son los méritos de Cristo. Y por supuesto, en el lugar santísimo hay una obra especial que Cristo hace allí, donde está la ley de Dios por la cual somos juzgados. Pero lo que nosotros vamos a ver en los 3 temas que nos quedan es la obra del Espíritu Santo en relación con el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Si el Espíritu Santo, repito, si el Espíritu Santo no estuviera haciendo su obra que Jesús le encomendó, todo lo que Cristo hizo cuando vino a esta tierra no vale de nada. Si el Espíritu Santo no estuviera haciendo la obra desde que Cristo entró en el lugar santo, toda su intercesión no valdría de nada. Y si el Espíritu Santo no hace la obra ahora, en el día del juicio, la obra en nosotros, para lograr que podamos pasar el juicio de los vivos, porque se viene el juicio de los vivos muy pronto. De nada vale todo lo que Cristo está haciendo en el lugar santísimo. La obra del Espíritu Santo es vital. Usted necesita, es como el cable. Usted puede tener el positivo, pero de nada le sirve si no está el negativo. Los dos tienen que ir juntos para dar electricidad. Usted le pone a la batería al carro cuando se le bajó la batería, le puede poner el negativo por sí solo, no arranca. Le puede poner el positivo por sí solo, no arranca. Pero cuando le pone los dos al mismo tiempo, entonces pasa la electricidad. Lo mismo sucede con las luces y todo lo demás, el positivo y el negativo. No puede haber un rayo solo con la electricidad que está en el cielo. Tiene que hacer contacto con la tierra, el negativo, para que veamos el rayo y la luz. Así es. Y en la obra de Cristo, Él es el negativo y el Espíritu Santo es el positivo. Usted dice, ¿no será al revés, pastor? Ya lo van a entender. Pero los dos son vitales. Sin el uno no está el otro. ¿Ok? Las dos cosas son indispensables para tu salvación y la mía. Y la obra del Espíritu Santo, ahora que Cristo está en el lugar santísimo, es muy vital para que podamos subsistir en el juicio. Si nomás nos quedamos con la obra de convencer de justicia, la santificación, la obediencia, y no llegamos a la glorificación, nos quedamos en el lugar santo y no estamos preparados para el juicio. Porque hay una obra especial que el Espíritu Santo hace ahora, que no la podía hacer antes de 1844, porque no le había sido asignada, pero ahora sí la realiza. Hermanos, al terminar les hago esta pregunta. ¿Pude explicar en forma clara? Yo tengo que evaluar mi presentación para saber si ustedes entendieron los conceptos que estoy presentando. ¿Cuántos comprendieron que sin el Espíritu Santo todo lo que Cristo hizo, hace y hará en favor de la raza humana no vale de nada? ¿Lo entendieron? Okay. Todos entendieron que la obra de Cristo en esta tierra es indispensable, pero sin su ascensión al cielo y su intercesión, de nada valía su sacrificio. ¿Lo entendieron? Pero también entienden que sin la obra final de Cristo en el lugar santísimo,
no podemos pasar el juicio. Necesitamos ese juez que nos declare inocentes en el juicio y no culpables. Pero hay una obra para ser declarados inocentes. El hombre que fue perdonado 1000 talentos estaba perdonado. Pero como no ejerció el perdón sobre sus consiervos, todo el perdón que había recibido le fue quitado. Esa es la obra de juicio. En el juicio investigador, nosotros podemos haber aceptado a Cristo, podemos haber recibido su sacrificio plenamente, podemos haber sido perdonados, podemos haber sido bautizados y haber sido lavados de nuestros pecados. Pero si el Espíritu Santo no hace la obra de santificación y obediencia, todo eso va a quedar anulado en el juicio, porque el Señor va a mirar, no si creemos la doctrina correcta, no. Si tenemos la verdad presente para ser salvos, en el juicio el Señor va a mirar nuestra vida, vamos a ser juzgados según nuestras obras. No es por la doctrina correcta no te salva. Ahora, ¿es importante la doctrina? Claro que es importante, porque por la doctrina llegamos a entender la obra del Espíritu Santo y de Cristo. Pero eso solo no nos salva. Si aplicamos eso a nuestra vida, por eso Cristo dijo, no es el oidor, sino el ¿qué? El hacedor el que será justificado. De nada me sirve a mí comprender todo el santuario y el sábado y el estado de los muertos y los 7 pilares de la fe adventista. De nada me sirve entender la obra de Cristo si eso no se aplica a mi vida. Y el único que lo puede aplicar a mi vida es el Espíritu Santo. ¿Comprendimos eso? ¿Cuántos entendieron eso? Bueno, entonces creo que valió la pena esta introducción. Ya están listos entonces para entrarle al tema de lleno el día de mañana. Sin embargo, de nada sirve que escuchemos si no integramos. Si no integramos. Yo quiero ahora que ustedes se dividan de 2 en 2. En un momentito les voy a decir. Y uno de los dos le va a explicar a la otra persona, a ver si ustedes lo entendieron, ¿verdad? Porque de nada sirve si lo escucharon y luego se les olvida. ¿Saben cuando uno aprende realmente algo? Cuando se lo tiene que explicar a otro. ¿Ok? Se van a reunir de 2 en 2 y uno le va a decir al otro qué es lo que tiene que hacer para ser perdonado. ¿Cómo nosotros obtenemos el perdón? Hablen de la obra de Cristo, hablen del Espíritu Santo y explíquenle en 1 minuto, 1 minuto y medio, porque Dios no hace las cosas complicadas. La salvación, hasta un niño la puede entender. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo a la luz de lo que vimos hoy? Y la otra persona, entonces, le va a añadir lo que le faltó a su presentación. De 1 minuto, 1 minuto y medio, usted le va a explicar a la persona con que se va a separar ahora cuáles son los elementos para ser salvo. Y si cometes un error o se te olvida, porque como seres humanos nos olvidamos, la otra persona le va a añadir lo que te faltó a lo que tú le dijiste. ¿Están listos?
Ok, pónganse en pie, pónganse en pie. Busquen una compañera, un compañero. Esto es en serio. No es solamente para pasar el tiempo, esto es para que lo asimilemos nosotros. Y en 1 minuto a minuto y medio, explícale a tu compañero o tu compañera cómo se obtiene el perdón o la salvación, de acuerdo a lo que hemos visto hoy. Y la otra persona le va a añadir si te faltó algo. Adelante, hermano. No hemos terminado el culto, ¿eh? Después de esto vamos a cantar, vamos a orar, todo. Pero esta es una actividad que necesitamos hacer para entenderlo bien. Adelante. Espero que lo hayan hecho en lenguaje sencillo. Este mismo ejercicio, si lo hicieron correctamente, no era un resumen de todo lo que vimos, sino cómo podemos ser perdonados. Y eso mismo se lo pueden explicar a una persona que no conoce de Cristo. Igualito como lo hicieron ahora. ¿Cómo es que el Señor nos perdona a nosotros? El plan de redención. Vamos a buscar ahora en nuestros himnarios el himno. Si alguien me presta un himnario, les doy el número, que el coro resume lo que hemos visto. Miren lo que dice el coro de este himno. Vivo me amaba, muerto salvóme, por su muerte me salvó, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado, él es mi justicia, y un día él viene, pues lo prometió. El cielo es mi justicia porque intercede por mí. Con su muerte pagó la deuda, me salvó. Pero un día va a venir para darnos vida eterna a todos aquellos que salimos airosos en el juicio. Vamos a pedirle al Señor que Él haga esa obra en nosotros a través de su Espíritu Santo. Que ese sacrificio sea válido para mí. Que para recibir el perdón yo esté dispuesto a perdonar, porque la prueba de que el Señor por su Espíritu Santo mora en mí es que yo perdone a mi hermano, aun si él no me pide perdón. Entendemos eso, ¿verdad? Entendemos eso. Cristo oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ninguno de los que lo estaban crucificando y escupiéndole le pidieron perdón. Pero él pidió el perdón por ellos. Él los perdonó. Y él le dijo: Padre, perdónalos. También nosotros tenemos que perdonar a nuestro hermano, aunque ellos no nos pidan perdón. Nuestra obligación es perdonarlo, porque Dios me perdonó a mí. Y yo no merecía ese perdón. Pero Él me perdonó de pura gracia. Me perdonó por amor. Y yo por amor tengo que perdonar a mi hermano. El único que nos puede dar ese perdón es el Espíritu Santo. Tiene que cambiar nuestro corazón para hacernos perdonadores. Pidámosle que Él haga eso en nosotros en esta hora. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, al considerar estas verdades que son tan caras para nuestro corazón, que son tan preciosas, al ver el plan de redención ejemplificado en el santuario celestial, ver la obra de Cristo como nuestra víctima expiatoria por el pecado, como nuestro intercesor en el santuario celestial y como el juez que ha de determinar si su sacrificio fue válido en nuestra vida de acuerdo a nuestra reacción y nuestra manera de vivir. Te pedimos, Señor, que todo eso que Él hizo y que está haciendo y que hará por nosotros pueda ser válido en nosotros por la obra de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, la obra de tu Santo Espíritu. Sin Él pereceremos. De nada valdría todo lo que Cristo hizo si no permitimos que tu Espíritu Santo complete la obra
en nuestra vida para el día de la redención. Permite, Señor, que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Permite que cooperemos con los agentes celestiales, con la administración de Cristo en el santuario, con la obra de los santos ángeles, guiando nuestros pasos para que podamos llegar a encontrarnos con aquel único que puede efectuar la salvación en nosotros, que es el Espíritu Santo, llevándonos a Cristo para que en Él seamos lavados, limpiados y perdonados. Sella este mensaje en nuestro corazón y que nunca tengamos a menos la obra tan grande e importante del Espíritu Santo en nuestra vida. Te invitamos a entrar, Señor. Tú dijiste que el Espíritu Santo, cuando viene, no solamente mora con nosotros, pero en nosotros. Entra en nosotros por tu Espíritu Santo y haz tu obra de redención, de purificación, de limpieza, para que un día podamos estar delante de tu presencia sin mancha, porque tu Espíritu Santo habrá completado la obra de santificación en nosotros. Danos su bendición al retirarnos en esta hora y tráenos nuevamente el día de mañana para seguir aprendiendo aún más de esta tercera persona de la deidad, que tiene una función tan importante para tu pueblo en esta tierra desde que Cristo ascendió al cielo, y aún una función más importante desde que Cristo entró en el lugar santísimo. Despídenos pues con tu bendición y tu paz, la paz que tú das a los que tienen la verdad y la practican. La paz que tú das y el consuelo cuando nos sabemos perdonados y sabemos que somos perdonados porque hemos podido perdonar de todo corazón a nuestro hermano. Gracias por escuchar nuestra plegaria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.